¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a este acompañamiento de la materia Desarrollo Sustentable y las Organizaciones, impartida por el catedrático Jorge Alberto Mancinas García. Tomás Malthus, 1766-1834. Autor de la conocida teoría que sostiene que la población tiende a crecer más allá de los medios de subsistencia y que su exceso será eventualmente disminuido por el hambre, las epidemias y las guerras. Malthus es un autor muy importante en la historia de las ideas, por la influencia que ejerció sobre los fundadores de la teoría de la evolución y por su desempeño en el campo de las políticas públicas. Puesto que todos los autores clásicos en economía y otras ciencias sociales fue quien puso un mayor énfasis en lo relativo a la población. Tomás Malthus lanzó la primera versión de su ensayo sobre la población en 1798, en pleno auge de la Revolución Industrial. En el momento en que se publicó y durante casi las 4 décadas en que Malthus presentó sus versiones sucesivas. La teoría de Malthus apareció justamente cuando la clase dominante británica se encontraba aterrorizada por la posibilidad de una invasión francesa. La primera edición sobre el ensayo de la población hizo una contribución fundamental a la notoriedad de la problemática demográfica. Su idea central era que la población tiene un potencial de crecimiento exponencial y que dado cualquier aumento en los medios de subsistencia solo podría tener efectos meramente temporales. Sostenía que si la población continuaba creciendo más rápido que los medios de subsistencia, eso llevaría a una caída catastrófica, con hambrunas, guerras y epidemias. Por consiguiente, argumentó en favor del control de la población mediante la abstención sexual y los matrimonios tardíos. Otro punto significativo en el ensayo es que menciona el incremento del precio de la carne. Y con relación a lo anterior, admite la posibilidad de que los patrones de alimentación de la clase alta hubieran causado un aumento en las tierras dedicadas a la ganadería y por ende una disminución de los alimentos disponibles. Cabe destacar como dato cultural que para producir alimentos se requieren enormes cantidades de agua, siendo la carne el producto que más litros precisa para su elaboración. 15.400 litros de agua para producir 1 kilo de ternera. 8.700 litros para 1 kilogramo de cordero. Y cerca de 6.000 litros para 1 kilogramo de cerdo. Y 4.300 litros para 1 kilogramo de pollo. Desde el punto de vista de la ciencia, la obra de Malthus sobre la población, tal
como está expuesta en la última edición del ensayo sobre la población, no pasa de ser una mezcla de cosas desordenadas. Incluye una propuesta teórica, pero no justificada en cuanto al crecimiento de los medios de subsistencia. Información sobre la población de algunas regiones de países europeos y sobre situaciones de escasez en las etnias primitivas de África, Asia y Oceanía. Asimismo, omisiones muy notables, ya que prácticamente no menciona para nada la evolución de la producción agrícola ni de los adelantos técnicos que ya se habían introducido a la agricultura desde la primera mitad del siglo XVIII. Es decir, la teoría malthusiana afirmaba lo siguiente: la población mundial crece de manera exponencial. Mientras que la producción agrícola crece en progresión aritmética. Haciendo inevitable el momento en que el planeta dejaría de producir alimentos para todos sus habitantes. Esta teoría catastrófica se probó falsa con el paso del tiempo, ya que Malthus, a pesar de que incluía en sus estudios variables como las guerras, las hambrunas, nunca concibió otras variables muy importantes que sí se darían en sucesivas décadas, como las técnicas de control de la natalidad o el avance tecnológico aplicado a la agricultura y a la producción de los alimentos. La demanda de alimentos crecerá a un menor ritmo. Aunque la teoría malthusiana fue promulgada hace más de 220 años, por fortuna, erró en su trágico desenlace. Es cierto que el planteamiento de una creciente población a la que cada vez se hace más complicado alimentar con los recursos existentes no se desvía mucho de la actual realidad. Es necesario recordar que cuando Malthus teorizó sobre el crecimiento demográfico, la población era cerca de los 1.000 millones de habitantes. En la actualidad, la población se aproxima a los 7.500 millones de habitantes. El principal interrogante es: ¿seremos capaces de generar alimentos suficientes para toda la población hasta el año de 2050? Momento en el que se estima que el número de habitantes del planeta se estabilizará. Hay que tener en cuenta además que la distribución de los recursos naturales no corresponde con la distribución geográfica de la población, ni necesariamente con las corrientes migratorias. Es decir, el principal desafío será producir
más de 5,000 millones de toneladas de alimentos hasta el 2050. Pero cada vez tendremos menos agua, menos terreno y menos biodiversidad. De esta manera, es importante aplicar una solución en el corto plazo. Soluciones que deben de incorporar nuevas tecnologías a la producción de alimentos. Muchas gracias, jóvenes. Es aquí donde termina este acompañamiento.